Bueno, yo me voy a referir específicamente a la legítima defensa de mujeres en contexto de violencia de género desde mi mirada como abogada litigante y particularmente sobre la base de un caso que se ha suscitado aquí en Santiago del Estero. Más allá de que, bueno, lo que pretendo hacer es desarrollar en la exposición a partir de tres ejes. Primero, la relevancia, la necesidad de visibilizar la violencia de género en una sentencia judicial como esta y darnos cuenta cómo puede variar una resolución cuando se aplica perspectiva de género. En segundo lugar, nuestra actuación como abogadas defensoras de una mujer que ha actuado en legítima defensa. Y en tercer lugar, algunos desafíos que se plantean, creo yo, a partir de esta problemática. Más allá de los requisitos de la legítima defensa que están establecidos en el Código Penal, como es la inminencia y actualidad de la agresión, la necesidad racional del medio empleado, la falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende y obviamente que exista una agresión ilegítima, me parece importante ver cómo operan de manera totalmente distinta en un caso donde quien se defiende es una mujer que se encontraba en un contexto de violencia de género. En esta oportunidad voy a hablar de un caso de aquí Santiago del Estero, que es el caso de María Lescano. María Lescano es una mujer de 32 años de edad que se había separado de su expareja luego de estar más de 12 años con él y haber sufrido violencia de género durante todo este tiempo, que además él era padre de 5 de sus 6 hijas. En noviembre del año 2017, su expareja ingresa al domicilio donde ella se encontraba y le pide mantener relaciones sexuales, a lo que la misma se niega y él extrae un cuchillo que portaba y se produce un forcejeo. María termina produciéndole una herida en el pecho a Ibáñez y esto concluye en la muerte del mismo. Estos hechos constituyeron la plataforma fáctica que en ningún momento ha sido discutida a lo largo de la investigación de este hecho, sino lo que se discutía justamente era la intención de María al momento de, o sea, si había tenido o no intención de matar. En el año 2019, finalmente María es condenada, luego de juicio, a 13 años de prisión por homicidio agravado por haber existido una relación de pareja con circunstancias extraordinarias de atenuación. Una vez dictada la sentencia, junto a dos compañeras de la red de abogadas feministas, asumimos la codefensa y defendemos a María en el recurso de alzada, y también gracias al trabajo de distintas organizaciones, se obtiene en junio de este año una sentencia absolutoria por legítima defensa de la Cámara de Apelaciones. Aquí es importante hablar del contexto de violencia de género, que en este caso se encontraba perfectamente acreditado, sobre todo porque existían constancias en el expediente de la cantidad de denuncias llevadas a cabo por María en contra de su expareja. Tenemos por lo menos 6 denuncias que van desde el año 2007 al 2017, desde amenazas, lesiones, tentativa de homicidio, y hasta en el año 2017 por abuso sexual con acceso carnal. Incluso constaban videos donde María había acudido al noticiero local justamente pidiendo ayuda por la situación en la que se encontraba de violencia. Pese a esto, el tribunal en primera instancia habló de que lo que existían eran agresiones mutuas, siendo conteste con la estrategia del Ministerio Público Fiscal. Y aquí merece que les cite expresamente una parte de la sentencia en primera instancia, porque como les decía, se había condenado por homicidio agravado, pero con circunstancias extraordinarias de atenuación. Cuando fundan estas circunstancias, dicen los jueces en primera instancia: la imputada sufrió por parte del occiso innumerables situaciones de violencia, habiendo llegado incluso al abuso sexual, hechos denunciados con anterioridad a esta causa, como asimismo las circunstancias en las que ocurrió el hecho, donde la incusa fue atacada por Ibáñez con un arma blanca, intentando abusar sexualmente de ella y se defendió de un ataque del mismo. O sea, cuando uno escucha este fragmento, inmediatamente puede darse cuenta de que se existieron los requisitos de la legítima defensa y de que había un contexto de violencia de género. Sin embargo, la sentencia en primera instancia no lo ha reconocido como tal, pareciera que por algún motivo no hubiese alcanzado para que sea legítima defensa, y esta es
la mayor contradicción que tiene la sentencia. Al preguntarme, o sea, uno se pregunta por qué resolvieron de esta manera, creo que en primer lugar lo que hace también es exteriorizar que el derecho históricamente en realidad nunca ha tenido una aplicación objetiva, como nos quisieran hacer creer, sino que siempre históricamente ha estado marcado por una mirada androcéntrica del hombre blanco de clase media, heteronormado, y esto se agudiza más cuando quien es juzgada se trata de una mujer que está atravesada por distintas categorías de opresión. En este caso, María era una mujer de clase baja, que ha terminado la escuela primaria estando en prisión y no responde a esos famosos parámetros que pretenden hacer creer que existen de buena o mala víctima, por lo cual prácticamente se ha terminado presumiendo su intención de matar. Tan es así que ni siquiera la sentencia en primera instancia ha fundado de manera suficiente la construcción del dolo, ni mucho menos por qué negaban la existencia de la legítima defensa. Entonces, las distintas categorías de discriminación inciden a la hora del juzgamiento no solo por el género, sino también por el nivel educativo, las dinámicas familiares, la clase social, la situación laboral. Entonces, no es suficiente la existencia de una igualdad jurídica, o sea, la establecida en el texto de la norma, sino lo que creo que también desde las defensas feministas tenemos que impulsar es que desde el derecho lo que se busque es una igualdad de hecho que se acerque más a las distintas realidades, lo que Roberto Saba ha denominado igualdad como no sometimiento, que permite pasar de una visión individualista a una estructural de la desigualdad, en la cual se reconoce que hay un grupo que ha sido sistemáticamente excluido. Es así que la sentencia en primera instancia claramente contradice todas las convenciones internacionales, así como también la jurisprudencia interamericana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde habla de que el Estado tiene la debida diligencia, el deber de debida diligencia en los casos de violencia contra las mujeres y debe actuar de manera eficaz, incluyendo la obligatoriedad de actuar con perspectiva de género. Tampoco ha realizado el caso, obviamente, en este fallo exterioriza que no realizaron ningún tipo de control de convencionalidad porque no tuvieron en cuenta toda esta normativa internacional. Pero mientras en primera instancia se habló de agresiones mutuas, invisibilizando totalmente la violencia de género, la sentencia absolutoria, por el contrario, lo exterioriza diciendo de que existe un gran riesgo de emitir justamente resoluciones injustas si se entiende que la violencia machista es una violencia neutra y obvia la base que es la existencia de una relación de poder. Entonces, la sentencia en Cámara ha actuado de una manera contextualizada y ha sido conteste con las recomendaciones que hace el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimientos de la Convención de Belén do Pará, que indica justamente que hay que incorporar un análisis contextual al momento de analizar cuál es la reacción de las víctimas de violencia de género en los casos de legítima defensa, porque no podemos pretender entender bajo los mismos estándares de otros tipos de casos de legítima defensa aquellos donde la mujer se ha encontrado sometida justamente por el agresor. Esto tiene características específicas que deben permear todo el razonamiento judicial. Entonces, aquí también tenemos un rol importante como abogadas defensoras al momento de asumir la defensa, y esto en el sentido de que tenemos que entender que debemos realizar una defensa activa. Una defensa activa que más allá de que el ideal nos indique de que los jueces y todos los funcionarios judiciales deberían incorporar la perspectiva de género de oficio, lamentablemente al no ser así, debemos desde las defensas feministas poder impulsar esa aplicación, también tomando algunas herramientas que tenemos, como por ejemplo de la Ley de Protección Integral, a mujeres víctimas de violencia, que establece la amplitud probatoria, así como también que la declaración de la víctima es crucial, y tener en cuenta también nuestras propias experiencias y nuestras propias trayectorias. Asimismo, prestar atención inclusive a nuestros propios prejuicios como abogadas que hemos sido formadas en derecho, no habiendo muchas veces incluido la cuestión de género en nuestra formación, prestar atención a eso, no considerarnos exentas,
Como pone de manifiesto Julieta Di Corleto, también explica de que uno de los desafíos que tenemos al momento de poder desplegar una defensa es obtener ese primer diálogo empático con la mujer a quien vamos a defender, transitando de las preguntas más generales a las más particulares, y de esa manera poder desandar la historia de violencia y obtener una información que nos sirva a nuestra estrategia. La ley orgánica, inclusive del Ministerio de Defensa de la Nación, es bastante pionera en este sentido, porque establece la obligatoriedad de que se deba actuar con perspectiva de género al momento de asumir la defensa. También creo importante marcar el rol que han cumplido y que cumple el Ministerio Público Fiscal en estos casos. En el caso de María Lescano, el Ministerio Público Fiscal no solo ha sostenido como estrategia el hecho de la existencia de violencias mutuas, sino también el pedido de prisión perpetua, tanto en el momento del juicio como en el recurso de alzada y actualmente casando esta sentencia. Si bien el Ministerio Público Fiscal lleva adelante la investigación penal y la acusación, no implica que deba acusar de manera ciega y pedir siempre la pena máxima, sino por el contrario también le abarca la obligatoriedad de actuar con perspectiva de género. Aquí hay un dictamen del año 2019 realizado por el Procurador General de la Nación en el fallo RC sobre recurso extraordinario, en el cual la Corte ha tomado ese dictamen y de tal manera ha dejado sin efecto una condena en la cual una mujer víctima de violencia había lesionado a su expareja, y en ese dictamen él ratifica justamente esta obligatoriedad que tienen los órganos del Estado de en la investigación actuar con perspectiva de género. Por otro lado, tan importante es esta cuestión, es lo que hablamos de que inclusive a principio de este año se dictó una sentencia en marzo por la Cámara Nacional de Casación, en la cual se recusa, y esto a pedido de la defensa, a 2 jueces, y la causal de recusación es la falta de perspectiva de género, porque habían manifestado su posición personal tanto de manera extrajudicial como en otras sentencias. Entonces esto me parece que abre un nuevo abanico de posibilidades para los abogados defensores, no solo pienso a la hora de pedir la recusación de jueces, sino también, ¿por qué no pensar este planteo en otros actores judiciales, como por ejemplo los peritos, a quienes también les comprende las mismas causales de recusación que los jueces? Por último, voy a hablar acerca de algunos interrogantes o desafíos que surgen a partir de este trabajo. El primero tiene que ver con el trabajo colectivo, es decir, nosotras somos mujeres, abogadas, que nos constituimos en defensa para defender a otras mujeres. Y el derecho en general es machista, más aún lo es el derecho penal. Y por lo tanto, muchas veces cuesta pensar socialmente que mujeres podamos asumir una defensa penal que sea eficaz y desde el feminismo. Entonces un desafío sería hacernos preguntas como abogadas defensoras de qué tipo de abogadas penalistas queremos ser, si vamos a utilizar las mismas armas patriarcales o estamos dispuestas a construir otras formas desde adentro del derecho penal. Y yo creo que una defensa penal es feminista y debe aspirar a ser colectiva, también desde la interdisciplinaridad y desde la intersectorialidad, con un trabajo también colectivo con organizaciones sociales y los feminismos. En segundo lugar, la cuestión de la opinión pública, sobre todo ante casos de legítima defensa, ¿no? Porque si hablamos de una justicia democrática, también correspondería de que la sociedad toda pueda conocer y entender lo que sucede adentro de tribunales. Y para eso los medios de comunicación suelen ser los que actúan de mensajeros y generadores de la opinión pública. También entonces un desafío como defensoras de sabernos como comunicadoras del caso y por qué defendemos, y a la vez también exigir un tratamiento responsable de las noticias. ¿Para qué? Para que mayor cantidad de personas puedan comprender por qué es importante la incorporación de la perspectiva de género en un caso determinado, a su vez eso cómo varía también las resoluciones judiciales,
y de esta manera también lo que se debate en tribunales puede ser factor de cambio social. La otra pregunta es la tercera: ¿qué pasa después de la absolución? Porque si la defensa resulta ser eficaz y sale favorable y se absuelve, ¿qué sucede después? Yo creo que los feminismos tenemos que construir nuevos mecanismos para que el Estado pueda hacerse responsable también de esta situación, tanto para la reparación integral del daño o bien para la generación de nuevas oportunidades de una mujer que ha sido violentada de manera inmediata por su agresor y de manera mediata por el Estado. Y por último, no tener miedo de entender el ejercicio de la profesión como una actividad política militante capaz de generar el cambio social. Pues como escribe Elvira Sastre, me permito leer: somos el azar de lo oportuno, la paz que termina con las guerras ajenas, dos rodillas arañadas que resisten con valentía. Miradnos, decidimos cambiar la dirección del puño, porque nosotras no nos defendemos, nosotras luchamos. Gracias.